Me gusta hablar de milagros, porque los milagros son rompimientos de las leyes naturales. Todo el mundo se esfuerza por tener un milagro en la vida, y algunos hacen cualquier sacrificio por un solo milagro. Si tú quieres conocer de cerca los grandes milagros en el ministerio de Jesús, hay un libro de la Biblia que es espectacular para hablar sobre los milagros de Jesús. Me encantan los milagros de Jesús, uno porque ni uno se repite. Una vez encontró a un paralítico y lo sanó de un modo, a un ciego lo sanó de otro modo. Cada milagro en la vida es irrepetible. Y el mayor milagro que todos recibimos todos los días y el cual ignoramos es el milagro de la vida. Todos tenemos 24 horas, todos tenemos el mismo tiempo, todos disfrutamos oportunidades. Dios hace milagros, Dios no se cansa de hacer milagros. Si hay alguien que es especialista en milagros es Dios. Por eso cuando tú busques un milagro, no vayas al horóscopo, no vayas al astrólogo, no vayas al adivino, no vayas al hechicero, no vayas a una cruz, no vayas a una escultura. Si tú quieres un milagro, anda a Jesús, porque Él es especialista en hacer milagros. Y el libro de Juan me encanta porque narra el ministerio de Jesús en 7 grandes milagros. Es el único evangelio que se separa un poco de la narrativa de los otros, donde hablan sobre las enseñanzas. Juan también lo tiene. Habla de las parábolas, Juan también tiene algunas, pero el ministerio de Cristo es narrado de una forma espectacular y milagrosa en 7 milagros en el libro de Juan. Y de esos 7 milagros, el último milagro de todos está narrado en el capítulo 11. Tanto así que los teólogos especialistas dicen que es conocido como el mayor milagro de Jesús, es decir, el milagro más grande de Jesús. Probablemente tú ya recuerdas algún milagro, curación, recuerdas el milagro de la curación del cojo, del paralítico, del ciego. Jesús hace milagros, pero hay un milagro que es espectacular por el trasfondo de la historia. Tanto así que un capítulo de la Biblia entero está dedicado solamente para hablar de ese milagro. Y para levantarte más curiosidad todavía, este último milagro, a pesar de que fue el más asombroso, el más espectacular, el más grande, dividió a la gente en 2 grupos. Y la historia comienza de una manera muy familiar. Tú sabes que el primer milagro de Jesús, narrado en Juan, lo hizo en un matrimonio, en las bodas de Caná. Y el último milagro asombroso de Jesús ocurrió también con una familia. Para que veas lo interesante que es para Dios la familia. Solo que este último milagro ocurre en una circunstancia no muy confortable. Vamos a la historia. Todos nosotros siempre tenemos un lugar donde nos sentimos confortables, nos sentimos bien. A veces puede ser la casa de un amigo. Hay tanta proximidad, hay tanta confianza, que cada vez que llegas, tú sientes paz, sientes tranquilidad. No sientes que estás en casa de un extraño, sientes que estás en tu propia casa, ¿verdad? El amigo no pregunta qué hay en la refrigeradora, va a averiguarlo qué cosa hay. El amigo cuando llega no pide a veces ni siquiera permiso, llega el momento que él quiere, porque es amigo. Y cuando tú llegas a la casa de un amigo, siempre hay cariño, hay atención y uno se siente en casa. En el ministerio de Jesús yo encuentro de que de todas las familias que Jesús visitaba, de toda la gente que le rodeaba, del pueblo que le seguía, había una familia especial para Jesús. Y esa familia estaba conformada por 3 personas. El primero de ellos
era Lázaro, el segundo era Marta y el tercero era María. La historia dice que eran 3 hermanos. Tanto así que la Biblia menciona que Jesús amaba a esta familia. No quiere decir que Jesús no amaba a los demás. Lo que está diciendo Jesús es que Jesús se sentía tan bien llegando a aquella aldea donde estaba la familia de Lázaro, que era la aldea de Betania. Y cada vez que Jesús pasaba por esos lugares, no había manera de poder pasar sin posar, sin poder estar en la casa de esta familia. Sin embargo, mientras estemos en esta tierra, la tragedia llega para todos. ¿Es así o no? Llega para aquel que es bueno, llega para aquel que es malo, llega para aquel que es seguidor de Jesús, llega para aquel que no es seguidor de Jesús, llega para el culpable, llega para el inocente, llega para el joven, llega para el adulto, llega para todos. El pecado hizo que todos podamos experimentar algo que a nadie nos gusta, y es sufrimiento, porque no fuimos creados para sufrir. Y un día la enfermedad tocó la puerta de Lázaro, y quien salió a abrir la puerta fue el mismo Lázaro. Él enfermó. Ahora, yo me quedo pensando en la historia. Si yo soy amigo de Jesús, ¿yo debería preocuparme por mi enfermedad, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habría que preocuparse sí o no? Esa es la respuesta, ¿verdad? Si Jesús hace tanto milagro, si Jesús tiene tanto poder para hacer tanta maravilla, si yo soy amigo de Jesús y yo estoy enfermo, la reacción natural es: no me preocupo, porque yo tengo la solución, yo tengo a dónde ir, yo tengo a dónde correr, yo sé quién puede hacer ese milagro. Esa es la reacción normal. Sin embargo, la historia dice diferente. La historia dice que Lázaro cayó enfermo, Marta y María. Yo no sé si acabaron todos los recursos, pero una de las cosas que todos los seres humanos tenemos en común es lo siguiente: buscamos a Jesús cuando todos los recursos humanos se han terminado. Y eso es una de las cosas extrañas que nos une a todos los seres humanos. Tienes a Dios, sabes que Él es poderoso, pero cuando te viene la tragedia, cuando te viene el mal, primero solucionas con tus manos. Y cuando ya no resulta con tus manos, ahora sí te acuerdas que tienes Dios. En la mayoría por lo menos ocurre eso. No fue diferente para esta familia. Tanto así que cuando Lázaro estaba gravemente, es decir, estaba en agonía, es decir, los diagnósticos del tiempo le habían dicho: ya no hay más solución. Allí esta familia envía un mensajero para Jesús y le dice así a Jesús. Ojo lo que dice Jesús: tu amigo Lázaro. Hoy vamos a leer el texto. El hombre o la familia al que tú amas está enfermo. Vamos a leer el texto. Vamos a Juan capítulo 11. Miren lo que dice, versículo 3. Juan 11:3. Dice así: mandaron las hermanas de Lázaro a decir a Jesús: Señor, está enfermo aquel a quien tú amas. Yo quiero que guarden esta expresión en su cabeza. ¿Quién enfermó? A quien Jesús amaba. Vamos al versículo 4. Al recibir la noticia, dice Jesús: esta enfermedad no es para muerte. Wow. Y dice así: es para la gloria de Dios. Guarden esa segunda expresión. La primera es el hombre a quien tú amas. Segunda expresión, gloria de Dios. Y el versículo 5 dice: Jesús amaba a Marta, a su hermana y Lázaro. No cierren todavía el capítulo. Vamos unos textos más abajo. Versículo 14. Entonces Jesús les dice a los discípulos, después de 2 días, Lázaro ha muerto. Versículo 15 dice así: y yo por esta causa me alegro. ¿Ustedes leyeron ese texto? Otra vez voy a repetir para que pueda crearnos más incógnita aún. Dice así: Lázaro ha muerto.
Y Jesús dice, y por esa causa, o por vuestra causa, me alegro de que yo no hubiese estado allá, para que ustedes puedan creer. Yo les dije que este sería el mayor milagro por algunos detalles. Primer enigma: ¿por qué Dios permite el sufrimiento en los hijos a quienes Él ama? Hace algún tiempo yo recibí una de las cartas o de los mensajes más extraordinarios, bien redactado, en la página que yo tengo de Facebook. Y decía así: pastor, yo solamente quiero que me responda una sola pregunta. Una sola. ¿Por qué Dios, si es amor y si es poderoso y si Él ama tanto a sus hijos, por qué Dios no protege por lo menos solamente a sus hijos? Está bien, a aquellos que reniegan contra Dios, aquellos que dan la espalda a Dios, aquellas personas que son malas, aquellas personas que no merecen, está bien que ellos sufran consecuencias del pecado, etc. Ahora, la pregunta es, dígame, ¿por qué Dios, siendo bueno, por qué por lo menos no dice, tú eres mi hijo, ven para acá? Bueno, tú puedes sufrir un poquito, espera, pero tú no vas a sufrir, ven para acá. ¿Por qué no los protege? Y ustedes saben que una de las mayores preguntas que se ha hecho la humanidad en toda la historia tiene que ver con el sufrimiento. A tal punto que el 70% de personas que dicen que no creen en Dios, ellos un día creyeron. Pero ¿por qué dejaron de creer en Dios? Porque no encontraron respuestas a la incógnita más grande que el ser humano tiene. ¿Por qué, si Dios me ama, permite que sufra? Tú puedes conversar con alguien que dice, yo odio a Dios, Dios no existe, Dios para mí no existe. Una de las cosas que me impresiona es lo siguiente: todos venimos a este mundo trayendo la huella de Dios en nuestra conciencia. Nunca te olvides eso. Y eso significa que todos los seres humanos venimos siendo creyentes. Todos. El ateísmo, el agnosticismo y todas las creencias que tienen que ver con ir en contra de Dios son cosas que el ser humano aprende en la vida son la respuesta que el ser humano encuentra en la vida ante las mayores preguntas que tiene. Entonces, ¿qué cosa piensa el ser humano? ¿Dónde está Dios? ¿Qué hizo Dios cuando mi padre murió? ¿Dónde está Dios cuando mi hija murió en un accidente? Y es por eso que ya desde la filosofía, desde muchos años incluso antes de Cristo, hubo un hombre llamado Epicurio, que él colocó una filosofía donde desafiaba la existencia de Dios. ¿Y saben qué cosa decía? Él decía así: Dios no puede ser amor y poder al mismo tiempo. Porque si Dios es amor, ¿por qué permite el sufrimiento? Quiere decir que no tiene poder. O si Dios es poderoso como para poder impedir toda la desgracia, es que no tiene amor. Puede ser que solamente tenga poder, pero no tenga amor. O puede ser que solamente tenga amor y no tiene poder. Porque la mayor pregunta que el ser humano se hace en la vida es: ¿dónde está Dios cuando lo malo sucede? Y una de las cosas que tú debes comprender hoy es lo siguiente: el silencio de Dios en el dolor no significa ausencia de Dios. Mas, ¿cómo podemos entender el silencio? Y una de las cosas que me impresiona del texto es que Jesús demora a propósito. A propósito lo hace. Recibe la noticia y le dice así: bueno, vamos a esperar todavía un poquito más, ¿no? Recibe la noticia de que Lázaro está enfermo y él se queda un poco más
solo que allí comienza a dar una explicación sobre el porqué del sufrimiento. Primero, todos los seres humanos pasamos por el sufrimiento en esta vida. No importa la creencia, no importa el credo, no importa tu proximidad. Mientras estemos en este mundo, vamos a tener que enfrentar el dolor. El problema es, ¿por qué Dios lo permite? Y Jesús comienza diciendo, yo me voy a demorar un poquito, porque Él sabía lo que iba a suceder. Y Él dice, porque esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué dice? Para la gloria de Dios. Repitan esa palabra, ¿para qué dice? Esa es la parte más complicada todavía. Ahora, Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte. Hago la pregunta, ¿Lázaro murió, sí o no? Sí murió. ¿Y por qué Jesús dice, no es para muerte, sino es para la gloria? Queridos, aquí está la parte esencial de lo que tenemos que comprender hoy. Lo que para nosotros es muerte, para Dios puede significar otra cosa. Lo que para nosotros es tragedia, Dios lo puede transformar en bendición. Lo que para nosotros produce dolor puede tornarse en la mayor bendición de la vida. ¿Cómo? Ahora te explico. Mas Jesús dice que esto sea para la gloria de Dios. Yo quiero que todos podamos salir a casa pensando en 4 razones por las cuales Dios permite el sufrimiento. ¿Sí? Vamos a ir paso a paso y vamos a ver 4 razones para que cuando tú te enfrentes con la tragedia, cuando tú te enfrentes con el dolor, recuerdes por lo menos una de las 4 razones. Y eso te va a dar por lo menos alguna respuesta del por qué existe tanto dolor en este mundo. Primera razón. La primera razón es la siguiente. Dios nunca prometió en la Biblia que el ser humano viviría sin dolor mientras esté aquí en la tierra. Dios ha prometido un mundo nuevo sin dolor, pero no aquí. ¿Dónde? En el cielo. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener que sufrir. Y la Biblia dice, Salmos capítulo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza y es nuestro auxilio en medio de las tribulaciones. Préstame atención aquí. Tú vas a saber qué es auxilio de Dios cuando estés en medio. Es decir, cuando entres. Pastor, ¿y de dónde saca esa respuesta? Fíjate, las hermanas de Lázaro no le dicen a Jesús, ven porque tú nos prometiste que cuando alguien estaba enfermo, tú ibas a aparecer. ¿Así fue el mensaje de ellas? No, porque Jesús nunca prometió eso. Ellas dicen, el hombre o Lázaro a quien tú amas, ¿a qué cosa están apelando? Al amor de Jesús, no a la promesa de Jesús. La promesa de Jesús es, yo estaré contigo en medio del dolor, pero nunca te prometió, yo te libraré para que jamás entres en el dolor. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Ustedes saben por qué es necesario, en cierto modo, el dolor en la experiencia humana? Por una razón simple. Porque es a través del dolor que el ser humano tiene conciencia de pecado. Te voy a hacer un ejemplo. Imagínate tú que en este planeta no hubiese accidentes, hospitales, no hubiese dolor, no hubiese tragedias, que Dios proteja a todos, todo, y en este planeta el pecado avanza, el mal crece, pero Dios sigue protegiendo del mal, de las tragedias. Te hago una pregunta, ¿alguien tendría conciencia de lo que significa pecado? No. ¿Cuándo es que nosotros anhelamos que Cristo regrese pronto? Cuando pasamos por el dolor. ¿Cuándo es que el ser humano se aferra a Cristo? Cuando pasa por un momento de dolor. De alguna manera despierta en nuestra mente la conciencia de una búsqueda hacia Dios. Y lo primero que entendemos es, en medio del dolor recuerda, Dios nunca te prometió librarte,
pero sí te prometió acompañarte en medio de tus lágrimas. Y aquí está la diferencia de sufrir con Dios y sufrir sin Dios, que es grande la diferencia. Segunda razón, Jesús dice que esta enfermedad es para la gloria de Dios. Queridos, los mayores milagros que tú vas a ver en la Biblia fueron hechos en la mayor oscuridad de dolor. Cuando Dios abrió el mar para que los hijos, el pueblo de Israel, pasen seco, cuando estaban en el dolor. Te explico. Ellos llegaron allí frente al Mar Rojo. Los egipcios estaban detrás. El mar estaba delante. Montañas estaban para otro lado. Ellos estaban acorralados. Y es allí donde nacen los milagros. Todos los milagros nacen en las mayores crisis del ser humano. Si tú estás pasando por una crisis mayor, el mayor milagro siempre nace de la mayor crisis. Siempre. Es en las tormentas que nosotros aprendemos a descubrir y a tener la paz de Dios. Es en el dolor que nosotros vemos la manifestación de Dios. Número 3. El dolor puede transformarse en un instrumento de Dios para la salvación de las personas. La Biblia cuenta la historia de un rey. El nombre de este rey es Nabucodonosor. Nabucodonosor tenía tanta comodidad. Tenía un palacio, era rey, tenía poder, tenía dinero, tenía ejército, tenía todo menos Dios. Y Dios siempre trató de buscar a Nabucodonosor y decir: hijo, tú tienes que humillarte, tu soberbia te va a hacer perder. Hijo, ¿hasta cuándo? Y Dios lo habló a través de milagros. Lo hizo a través de Daniel, lo hizo a través de los 3 amigos de Daniel. Dios se mostraba en cada momento de la vida. Pero Nabucodonosor parece que por un momento reconocía y luego se olvidaba. Lo que acontece con nosotros, ¿verdad? Alguien dice: pastor, ¿puedo orar? Claro, puedo orar. Y Dios hace el milagro, y después que ocurre el milagro, tú te olvidas. Entonces Nabucodonosor empezó en ese juego con Dios, hasta que un día una enfermedad llamada licantropía clínica, lo que hoy los médicos los llaman, lo llevó a una degeneración o a una enfermedad mental que le obligó a dejar el palacio e irse a vivir con las bestias del campo. Ahora préstame atención aquí. Mientras estaba en el palacio, no reconoce a Dios. Mientras estaba en la pradera, levantó los ojos y reconoció a Dios. Aquello que el ser humano no aprende en la prosperidad, ¿sabes dónde lo aprende? En la adversidad. Lo que el ser humano no aprende en la prosperidad, lo aprende en la adversidad. Hace algún tiempo visité a una de sus hermanas de iglesia en un hospital. Cuando yo me acerqué, ella estaba en cáncer terminal, fase 3. Cuando yo llegué para poder hablar con ella, una de las cosas que hacemos los pastores es siempre repetir promesas. Una de las cosas que hacemos es orar, pedir un milagro de Dios. Mas cuando yo me acerqué a ella, me dice: pastor, qué bueno que me has visitado. Y antes de que usted pueda orar, pueda abrir la Biblia, pueda hacer lo que... Y ella me dijo una de las verdades que todos los seres humanos nos cuesta entender en la vida. Ella me dice así: mire, pastor, cuando yo no tenía cáncer, yo jugaba con Dios. Iba a la iglesia, no tenía comunión. Era una cristiana de un día a la semana. Tenía una doble vida. Cuando yo no tenía cáncer, tenía conciencia de Dios. Pero si yo hubiese muerto sin el cáncer, yo estuviera perdida. Y después me dice: y gracias a Dios por el cáncer, porque cuando el cáncer tocó mi vida, usted no sabe con qué intensidad yo busco a Dios. Usted no sabe cómo me aferro a Dios. Cuando yo no tenía cáncer,
Todos los días abría los ojos y yo pensaba que la vida era un derecho que tenía que recibir de Dios porque Dios estaba obligado a darme la vida. Pero ahora que tengo cáncer y sé que voy a morir, cada día que despierto, digo gracias Señor porque un día más es un milagro. Y sabe una cosa, pastor, yo agradezco a Dios por el cáncer, porque si hoy muero con este cáncer, yo estoy preparada porque sé que cuando Jesús venga voy a resucitar. ¿Cómo es que una tragedia de la vida puede convertirse en la mayor bendición para el ser humano? Escúchame lo que voy a decirte ahora. Porque a veces el sufrimiento es el micrófono de Dios para decirte, yo te amo. Aquello que nosotros no escuchamos cuando Jesús susurra. Aquello que nosotros no escuchamos cuando Jesús nos habla. El micrófono y el parlante que Dios usa para decirte, te estoy perdiendo y no te quiero perdido, yo te quiero aquí, es el sufrimiento. Miles de personas en este mundo levantaron los ojos al cielo en las mayores crisis de la vida. Cuando perdieron todo, cuando creyeron que ya no tenían más nada en la vida y vieron de que era Dios lo único que tenían. Y es allí donde se aferraron del brazo poderoso de Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Qué harías tú? Escúchame aquí. Si tú eres padre o eres madre, ¿qué harías tú si tú supieras que mañana tu hijo o tu hija, cuando sale de la casa, nunca más va a regresar porque un carro le va a atropellar? ¿Qué harías tú para evitar su muerte? Dime lo que harías. ¿No te pararías en la puerta en la mañana? ¿No le suplicarías y le dijeras, por favor no salgas? ¿No te cuadrarías en medio para decir, yo no te dejo salir? ¿No levantarías la voz para decir, yo soy tu padre, yo soy tu madre, no quiero dejarte salir? ¿Cuál sería el último recurso que tú usarías para evitar la muerte de tu hijo? El castigo. El último recurso, por amor. A veces Dios usa el sufrimiento para decirte, hijo, prefiero verte sin una pierna aquí que no verte en el cielo. Prefiero que aquí puedas experimentar alguna cosa que despierte tu necesidad de mí a perderte. Y aun cuando en el sufrimiento ignoras y te alejas de Dios, en lugar de aferrarte a Dios, recuerda que Dios usó un megáfono, un micrófono para decirte, yo te quiero a mi lado. Las mayores crisis de la vida son las mayores oportunidades que Dios tiene para mostrar su poder en la vida. Y Dios puede revertir cualquier situación, porque Él está dispuesto a hacer milagros. Yo te dije que había 4 razones y voy a la última razón. ¿Sabes cuál es la cuarta razón? Dios permite el sufrimiento porque el sufrimiento es el único medio que algunos entienden para pulir su carácter. Te voy a explicar así. En la Biblia yo encuentro a un hombre grande al cual yo admiro mucho y se llama Pablo. El gran predicador, el mayor evangelista que Dios ya tuvo en el Nuevo Testamento. Un hombre usado por Dios. Un día, cuando yo voy al libro de Segunda de Corintios, fíjate lo que dice Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7. Mira lo que dice aquí. Segunda de Corintios 12, 7. Dice así: y para que no me ensoberbezca con la grandeza de las revelaciones, Dios me puso una espina en la carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee a fin de que yo no me exalte. Versículo 8. Por esta causa he pedido 3 veces a Dios que quite esa espina de mi carne. Pero Él me dice,
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De buena voluntad, Él dice, yo me gloriaré en el dolor. Yo tendré satisfacción en el dolor, porque es la única manera que yo puedo experimentar en mi vida el poder de Cristo. Escúchame aquí. A veces Dios usa el dolor para pulir nuestro carácter y ser más semejantes a Él. ¿Por qué Dios no le quitó el dolor de la vida de uno de los mayores apóstoles que tuvo la iglesia? Porque Dios sabía que si le quitaba, él perdería el poder de Dios. ¿Sabes cuándo tenemos más poder? Cuando aprendemos a depender de Dios. ¿Y sabes cuándo aprendemos a depender de Dios? Cuando la noche llega a nuestra vida. Yo escuché hace algún tiempo una ilustración muy interesante. El dolor es como el fuego para pulir el carácter. Y él decía así: existen dos tipos de personas en este mundo. Unos que son como el oro y otros que son como madera seca. Ayúdame aquí. Cuando pones la madera seca en el fuego, ¿qué sucede con la madera? Se hace ceniza. Y cuando tú colocas el oro en el fuego, ¿qué cosa hace? Brilla. Algunos cuando pasan por el fuego, su fe se hace cenizas. Y otros cuando pasan por el fuego de la vida, empiezan a depender más de Dios. Y Pablo entendió de que la debilidad, el dolor, es un instrumento que Dios tiene aquí. No porque Él se deleite en que nosotros suframos, sino porque es la manera como a veces consigue que nosotros permanezcamos siempre en su presencia. Y es por eso que cuando estaba en la cárcel, cuando las espaldas sangraban, ¿sabes qué cosa hacía Pablo? Pablo cantaba. Cuando él estaba en una cárcel, escribió una carta a los filipenses y dijo: regocijaos en el Señor. ¿Sabe de dónde lo escribió? Desde la cárcel, porque él aprendió que en medio del dolor el cristiano tiene esperanza. El cristiano tiene paz. Que ni una lágrima puede caer de tus ojos en la mayor tragedia de la vida sin que tengas paz en el corazón. Y el mayor regalo que los seres humanos podemos alcanzar en esta tierra es tener paz, no cuando pasa la tormenta, sino paz en medio de la tormenta. El mayor milagro que Dios hace probablemente no sea quitar el cáncer que tú tienes. El mayor milagro que Dios hace probablemente no sea darte el empleo que tú quieres. Pero el mayor milagro que Dios hace es darte la fortaleza, la fe, la confianza para que puedas ver las provisiones que Dios tiene para tu vida. El mayor milagro que hoy puede hacer Dios probablemente no sea quitar el cáncer de tu vida, pero sí transformar tu corazón. El mayor milagro es sacar tu vida de la ruina del pecado para una vida construida para el reino de los cielos. El mayor milagro que Jesús hace probablemente no sea quitarte la carga de tus hombros, pero sí darte la fuerza necesaria para continuar en la vida. El mayor regalo que Jesús hace en un mundo lleno de dolor es que tú no puedes perder la paz en el corazón, porque esa paz es producida por la esperanza que Jesús coloca allí. Paz. ¿Cuánto daría la gente por un poco de paz? ¿Cuánta gente tiene el mejor colchón para dormir, pero tiene noches
enteras de insomnio? ¿Cuántas personas tienen la casa llena de comodidades, pero tienen el corazón vacío? ¿Cuántas personas tienen todo para ser feliz, pero buscan la muerte? ¿Sabes por qué? Porque lo único que les falta es paz. Hace algún tiempo escuché una historia. Miguel era un niño que tenía 10 años de edad. Junto a la mamá todos los sábados iba para la iglesia. Cantaba, adoraba a Dios, se preparaba para ser un líder. Solo que el papá de Miguel nunca quiso acompañar a su hijo y a su esposa a la iglesia. Nunca. Toda la vida se resistió. Siempre dijo: yo nunca pisaré esa iglesia. Y así era difícil. Un día, mientras Miguel está regresando para casa, mientras está jugando, él está con el pie descalzo y siente que hay un dolor allí en el pie. Cuando él descubre, un vidrio había cortado parte de la planta del pie. Por miedo al castigo, solamente intentó solucionar la herida con agua, contó para su mamá. El papá no lo podía contar porque el papá era violento. Y ambos empezaron a tratar de curar la herida, y no curaba. Un día fueron para el médico y el médico les dice: demasiado tarde. Esta herida que ustedes han intentado curar está con tanta infección, tiene gangrena. Y la única alternativa que ustedes quieren o que ustedes tienen para que Miguel pueda seguir viviendo es que tenemos que cortarle la pierna. ¿Cómo decirle al papá? O esta mujer, ¿cómo decirle al esposo esa noticia? Fueron para la iglesia. La madre se levantó y pidió para todos: por favor, oren por Miguel. Y toda la iglesia empezó a hacer grupos de oración. Vamos a orar. Y todos oraban, el pastor oraba, líderes oraban, la iglesia oraba, todo el mundo oraba. Y un día el papá se enteró. Y cuando el papá se enteró, empezó a castigar a la esposa. Incluso empezó a castigar al hijo, porque uno cuando está en la ignorancia, en la oscuridad, es capaz de arruinar las cosas en lugar de solucionar. Pero cuando vio la seriedad del asunto, el padre se fue al cuarto y por primera vez se arrodilló y dijo así para Dios: Dios, si realmente tú existes, quiero que hagas un milagro. No quiero que mi hijo pueda caminar sin una pierna. Si tú existes, quiero que lo cures. Y si él se cura, yo te prometo ir a la iglesia. Los días pasaban y el dolor aumentaba. Y a veces Jesús no llega cuando queremos. A veces parece que llega tarde. Y un día tuvieron que amputar la pierna de Miguel. Solo que cuando estaban haciendo los análisis para amputar la pierna, descubrieron que Miguel tenía diabetes. Y no podría cerrar aquella herida fácilmente. La desesperación empezó a entrar en toda la familia. Y la iglesia continuaba orando: Señor, haz un milagro. Las hermanas de Lázaro fueron para Jesús diciendo: Señor, a quien tú amas está enfermo. Y parece que Dios tarda. Parece que no llega. Y un día estaba tan grave Miguel que fue para el hospital y se dio cuenta que estaba perdiendo también la visión. No tenía una pierna y su visión estaba terminándose. Ahora el padre, como nunca oraba y decía: Dios, solo quiero un milagro, sana a mi hijo.
Porque si tú sanas a mi hijo, yo te prometo, yo voy a ir a la iglesia con mi hijo, yo te voy a servir. Señor, sana a mi hijo. Pasó un mes más y Miguel no sanó. En un mes más, Miguel murió. ¿Cómo entender la respuesta de Dios? ¿Acaso la iglesia no oraba? ¿Acaso la familia no oraba? ¿Acaso el padre no pidió una evidencia para que Dios pueda hacer un milagro en la vida de su hijo? Dios podía, pero a veces parece que Jesús llega tarde. Parece. Cuando Él murió, estaban haciendo todos los preparativos para ese funeral. El padre llamó al pastor. Le dice: pastor, quiero hablar con usted urgente. Y el pastor, cuando recibió la llamada, dijo: Señor, ¿ahora qué le voy a decir? La oración no tiene poder. ¿Dónde está ese Dios de milagros? ¿Dónde está ese Dios que predico, ese Dios que abre el mar, ese Dios que cura ciegos, ese Dios que levanta enfermos, ese Dios que hace lo imposible? ¿Dónde está ese Dios? Señor, ¿qué le voy a decir? Mientras se dirigía allí a la casa del padre, estaba con respuestas, fabricando en la cabeza para dar una explicación a lo que no tiene explicación. Cuando llegó a la casa, el padre abrió la puerta. El hijo estaba allí en un féretro. Y el padre por primera vez abraza al pastor y le dice: pastor, yo quiero ser bautizado. Y eso hizo entrar en shock al pastor, porque una de las primeras preguntas que el pastor esperaba es: ¿dónde estaba Dios cuando yo oré? ¿Por qué Dios no sanó a mi hijo? Y una de las primeras cosas que escuchó del padre es: pastor, yo quiero ser bautizado. Y el pastor le mira al hombre y le dice: mire, yo entiendo que está pasando por una tragedia. No, pastor, yo quiero ser bautizado. Pero ¿qué sucedió? Si tú oraste para que Dios haga un milagro y Dios no lo hizo, y ahora quieres rendirte a Jesús. Cuando tu hijo estaba enfermo, tú no le acompañaste a la iglesia y ahora quieres ir a Jesús. Y el hombre miró los ojos del pastor y le dijo así: sí, pastor. Y le voy a explicar por qué. Porque yo estuve en los últimos minutos de vida de mi hijo. Yo estuve con él. Mi hijo estaba sin pierna. Mi hijo no veía nada. Y aún así agarraba mi mano y decía: papá, yo te quiero en el cielo. Aunque él no podía ver, él cantaba. Aunque él no podía caminar, él oraba. Pastor, yo nunca vi en mi vida a un hombre, a un muchacho que estaba muriendo, teniendo tanta paz en su vida. Entonces yo dije así: si eso es lo que Dios hace, de colocar paz aún en el corazón más agonizante, yo quiero tener esa paz. Y aunque mi hijo murió, yo quiero entregarme, porque yo quiero tener la misma paz que mi hijo tenía en las horas más difíciles de su vida. Querido, la mayor promesa de Dios es: yo estaré contigo en medio de tus lágrimas. Aun cuando no tengas todas las respuestas, confía en aquel que sabe todas tus preguntas. Aun cuando la noche sea más oscura en la vida, aun cuando Jesús parece que demora en venir, no te desesperes, porque el mayor milagro está a punto de acontecer. Si los milagros no vienen como tú quieres, es porque Dios tiene un milagro mayor para ti. Dios no sanó a Lázaro porque tuvo un mejor milagro, el milagro de la resurrección. Puede ser de que Dios no pueda cumplir tus deseos hoy como tú quieres, pero Dios hoy puede cambiar tu vida, y eso es el mayor milagro que puede hacer, de salvarte del pecado para una eternidad con Jesús.
Los ángeles son seres de luz creados por Dios. Solo que una parte de los ángeles se unió a una grande rebelión que ocurrió en el cielo. Uno de los ángeles, creados por Dios, que tenía una posición muy importante, se rebeló contra Dios. Y es por eso que ellos, al convertirse en enemigos de Dios, hoy están aquí actuando, también siendo nuestros enemigos para separarnos de Dios y para que nosotros podamos hundirnos también bajo su dominio. Hoy vamos a hablar sobre este tema importante. Y para ello, aquí yo coloqué una expresión interesante. La parte de los ángeles lideradas por Satanás se rebeló en el cielo y actúa en el planeta como el peor enemigo en el contexto de una guerra cósmica entre el bien y el mal. Todos nosotros estamos viviendo en un grande conflicto. Y aquí en esta lucha los ángeles tienen una parte importante. ¿De qué manera ellos intervienen? Primero comencemos definiendo qué significa ángel. Para ello hay dos palabras. La primera es en hebreo y la otra es en griego o latín. En hebreo, malak significa mensajero y la palabra ángelos, que significa también mensajero, mensajero de Dios. Hay muchos libros y muchas películas que hablan acerca de quiénes son los ángeles. Especialmente se habla mucho acerca del ángel de la guarda. Incluso hay algún rezo o una oración que se hace al ángel de la guarda. Entre las películas y libros y tradiciones que se hablan acerca de los ángeles, el tema de la angeliología ha despertado un interés en el ser humano. Sin embargo, está mezclada también con mucha fantasía. ¿Quiénes realmente son ellos? Muy bien, los ángeles están mencionados en toda la Biblia. Desde Génesis hasta el Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, 100 veces se mencionan a los ángeles y en el Nuevo Testamento, 165 veces. Así que es un tema hablado y de mucha importancia. ¿Quiénes son ellos? No tenemos mucha información sobre cómo fueron creados, ni todas las actividades que realizan. Sin embargo, nosotros podemos saber por lo que está escrito en la Biblia que los ángeles tienen personalidad, es decir, tienen intelecto, tienen emociones y tienen voluntad. ¿Vamos a repasar? Vamos a abrir la Biblia. Por ejemplo, los ángeles cantaron en el nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 13 y 14, ellos revelaron su emoción, su alegría cantando. Mira lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 13. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes angelicales o huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Expresan su emoción y dice que ellos cantan. El cielo es un lugar de adoración y los ángeles siempre adoran. En segundo lugar, dice que estos se alegran mucho cuando un pecador se arrepiente. Jesús contó una parábola en el libro de Lucas capítulo 15, en sí son 3 parábolas, pero me llama la atención lo que Jesús dijo en el versículo 10. Dice así: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles también festejan y se alegran cuando hay un pecador arrepentido. Demuestran alegría, ellos cantan. ¿Qué más dice la Biblia acerca de los ángeles? Son seres espirituales que pueden asumir una forma física. Wow, es interesante. Por ejemplo, ahí en el libro de Génesis capítulo 19, cuando los ángeles llegaron para Sodoma y Gomorra, Lot fue para poder decirles que puedan quedar en casa, y después de mucha insistencia dice que ellos fueron y ellos comieron con Lot. Ellos asumen una apariencia humana. Lo mismo pasó también con Abraham. Ellos pueden asumir una forma física. Además, la Biblia describe que los ángeles tienen alas. En algunos casos, como los serafines o querubines, tienen entre 4 y 6 alas. Esto me llama la atención. Por ejemplo, vamos al libro de Isaías, capítulo 6, versículo 2. Isaías 6:2 dice así: por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban.
Qué interesante, esa es la información que tenemos de ellos. Cuando hablamos acerca de los querubines, también dice que tienen 4 alas y ellos están delante de la presencia de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 6, nos da esta información. Además, los ángeles son seres súper inteligentes y poderosos. Y presta atención a esta información. Solo que ellos no poseen los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Es decir, ellos no son omniscientes, ellos no son omnipresentes, ¿correcto? Ellos no están en todo lugar. Ellos no son eternos, porque fueron seres creados por Dios. Ellos no poseen los atributos de Dios. Sin embargo, ellos sí son superiores a los seres humanos. Cuando David decía, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Dice, lo has hecho un poco menor que los ángeles. Claro, son seres allí superiores, solo que son diferentes de Dios. Ellos no conocen todo, no lo pueden todo, no están en todas partes. Ellos están sujetos al tiempo, al espacio, necesitan moverse de un lado para otro. ¿Qué más dice la Biblia acerca de los ángeles? Los ángeles, como son criaturas, o mejor, seres creados por Dios, ellos no reciben adoración. ¡Wow! ¡Qué importante! Superiores al ser humano, pero ellos no reciben ni veneración, préstame atención, ni adoración. Ni siquiera permite que un ser humano se arrodille. El libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, nos hace esta declaración. Dice así, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Ellos no reciben adoración. Ellos son seres creados. No sabemos si todos fueron creados a la vez o Dios los creó en diferente tiempo, no tenemos esa información. Y aquí hay un asunto interesante que debemos comprender de los ángeles. Los ángeles no son las almas, esa palabra almas lo voy a colocar entre comillas porque en sí no existe. Las almas de las personas muertas. No es que, una persona murió, ya su alma fue y se convirtió en un angelito. Eso no existe. Tampoco ellos evolucionan de otra vida. No es que los ángeles evolucionaron. Esa es una creencia antibíblica. Los ángeles fueron creados por Dios. Son criaturas de Dios. Y aunque son superiores a los seres humanos, no son iguales a Dios. ¿Correcto? Otra cosa, los ángeles no se casan, no tienen sexo, no mueren. No existen ángeles bebés ni ángeles adolescentes y no hay evidencia que Dios esté creando nuevos ángeles. Esto es interesante. Entonces, los ángeles no se casan, no mueren y no existen ángeles bebés ni adolescentes. ¿Recuerdas cuando Dios creó a Adán? No lo creó bebé, lo creó ya un ser humano. Entonces, los ángeles también son creados de esa manera. Y no es que ellos se reproducen. La reproducción es uno de los dones y regalos que Dios compartió con el ser humano. Ahora, otra cosa que entendemos de los ángeles es que son mensajeros y agentes secretos de Dios. Visitan constantemente nuestro planeta, ¿sí? Vemos en varias veces como un ángel visita el planeta para traer un mensaje a algún profeta o a alguna persona. En la Biblia nosotros encontramos lindas historias hechas por los ángeles. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 19, encontramos que cuando el apóstol Pedro fue encarcelado, ¿sabes qué cosa sucedió? Un día un ángel abrió la puerta de la prisión, sacó a Pedro de la prisión y lo puso en libertad. Dios envió ese ángel porque al día siguiente iban a ejecutar a Pedro y Pedro aún no había cumplido su misión. Y Dios envió un ángel para poder sacar allí de la prisión a Pedro. Dios también envió su ángel para poder cerrar la boca de los leones cuando Daniel fue colocado allí en el foso de los leones por causa de su fe. Los ángeles cumplen una labor importante y una de las que más me encanta y de lo que más repetimos acerca de los ángeles es que ellos protegen a los seres humanos y mucho más a aquellos que se entregan a Dios por completo. Lo que dice el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 7, es una promesa realmente importante. Mira lo que dice
el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 7. Dice así, 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de quienes lo temen y los defiende. Me encanta esta promesa. Ellos cuidan, ellos protegen. Satanás puede intentar hacerte daño, mas ellos te protegen. Cuando hay algunos que dicen, pastor, la maldad existe, me han hecho maldad, y hay personas que quieren mi mal y me están dando esto y lo otro, solo le digo, colócate en las manos de Dios. Dios protege. Satanás no puede tocar tu vida a menos que Dios lo permita. Y cuando Dios lo permite, no es para destruirte, es a veces para pulir nuestro carácter. Muy bien, ellos forman parte de la comitiva divina en ocasiones especiales. ¿Tú sabías que los ángeles estuvieron presentes cuando Dios entregó la ley a Moisés? Fíjate lo que dice el libro de Hechos capítulo 7, versículo 53. Hechos capítulo 7, versículo 53. Dice así. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no lo guardasteis. Cuando Dios entregó la ley a Moisés, también estaban allí los ángeles. Y nosotros allí vemos que también acompañarán a Jesús en su segunda venida. El libro de Mateo capítulo 24, al hablar acerca de la venida de Jesús, dice que será gloriosa. Y el versículo 31 dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Para qué vendrán los ángeles? Los ángeles vendrán para reunir a las familias, aquellas que están distantes, porque en familias podremos subir al cielo. La segunda venida de Jesús será gloriosa y será acompañada por todos los ángeles. La Biblia dice que ellos son millares, son millones. La Biblia no menciona un número de ángeles. Mira, el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 22 nos da esa información muy clara. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Allí dice que son millares y millares. Hebreos 12, 22. Dice, siendo que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de millares de ángeles. Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, dice así, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¡Wow! Impresionante, millares y millones. La Biblia también dice que los ángeles tienen nombre. La Biblia, por ejemplo, conocemos el anuncio del ángel Gabriel a María. Gabriel también se apareció a Daniel para poder explicar la misión o la visión que él no entendía. Los ángeles tienen nombres, tienen sentimientos, también expresan sus emociones, son superiores a los seres humanos, pero inferiores que Dios. Además, dice así, una de las más grandes misiones de los ángeles fue asistir a Jesús en su ministerio a favor de la humanidad. Ellos siempre acompañaron a Jesús. Por ejemplo, los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús. ¿Quién anunció a María que ella iba a ser la madre del Salvador? Un ángel. Allí en el libro de Lucas 2, 13 y 14 dice, el ángel se le apareció. Aconsejaron a José y María para que huyeran a Egipto porque Herodes les estaba persiguiendo. Un ángel fue, dice Mateo 2, 13 al 15, y allí en sueños se le apareció a José. Y le dijo, es hora de que vayas a Egipto. Y José, escuchando la voz del ángel, se levantó, tomó a María y a Jesús y huyeron para Egipto. Fue por la voz de un ángel. Además, acompañaron a Jesús después de la tentación en el desierto. Mira cómo los ángeles acompañaron a Jesús en todo momento. En el libro de Mateo capítulo 4, versículo 11, dice así, y el diablo le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Después de la tentación, ¿quiénes aparecieron? Los ángeles de Dios para poder servir. Acompañaron en su muerte, en su resurrección, también estuvieron allí los ángeles, escoltaron a Jesús cuando ascendió al cielo y ellos formarán parte de su comitiva cuando regresen a esta tierra. Me encanta aquel momento que describe Salmos capítulo 24, cuando Jesús ingresó al cielo. Mira, el capítulo 24 habla acerca del Rey de Gloria, del momento cuando Jesús entró después de la victoria. Y allí dice que
se escuchaban voces, el versículo 7, alzad vuestras puertas, o alzado puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas de entrar el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso de batallas. Gran coro de ángeles allí, una vez más recibieron a Jesús después de la victoria. Y ellos finalmente acompañarán cuando Jesús venga por segunda vez. La pregunta es, ¿cómo surgieron los ángeles del mal? Y aquí entramos a un tema realmente impresionante. Porque Dios no creó seres malos. Dios no creó criaturas imperfectas. ¿Y sabes qué cosa es lo misterioso de todo? Es que los demonios son mencionados como 100 veces en la Biblia, pero ¿quién fue el primer demonio? Fue un ángel perfecto, un ángel creado por Dios. ¿Y qué cosa es lo que me llama la atención? Cuando yo voy a la Biblia, en el libro de Isaías capítulo 14, versículo 12, yo encuentro cómo es que un ángel perfecto se rebeló contra Dios. Isaías 14, 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Sabes? La palabra lucero es el significado del nombre Lucifer. Lucifer significa lucero, hijo de la mañana. Ahora, en el cielo todo había armonía, todo era perfecto, pero uno de los ángeles que tenía una posición más elevada y era incluso exaltado, de manera misteriosa su corazón se llenó de orgullo y usó su libre albedrío para rebelarse contra su creador. El nombre Lucifer significa portador de luz o lucero de la mañana, que finalmente, después de su rebelión, se convirtió en diablo. ¿Y qué significa diablo? Diablo o Satanás significa aquel que hace trampa, o mejor, aquel que es acusador. Cuando tú acusas a alguien por alguna cosa, ten mucho cuidado de no ser parte de esta legión. Porque a quien le encanta acusar es a Satanás. Él se convirtió en Satanás después de haber sido un ángel perfecto. En la Biblia yo encuentro dos relatos en dos profecías dadas para Tiro y Babilonia, tomando la figura de estos dos reyes para que representan la caída de Satanás. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, me habla sobre cómo era o cómo fue creado Satanás. Mira, el capítulo 28, vamos a ver a partir del versículo 13. Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, encontramos una declaración importante sobre la creación y sobre la rebelión de este ser. En el huerto del Edén estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura, te vestiste de lo mejor. Versículo 14, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. El versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Haciendo referencia a Lucifer, aquel que se rebeló contra Dios. Era perfecto en todo. Y dice, profanaste tu santuario. ¿Por qué? Porque el santuario es la morada de Dios. En el versículo 13 o el versículo 17 dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Él estaba en la presencia de Dios. Él era un ángel protector. ¿Protector de qué? De la ley eterna de Dios. Por eso es que él odia tanto la ley de Dios. Un día él estaba en una posición muy elevada, protegiendo la ley eterna de Dios. Cuando hablemos del tema de la ley vamos a volver a este asunto importante. Por eso es que el pecado para su surgimiento es ilógico. Él no estaba satisfecho con lo que era y él quiso tener un estatus superior, es decir, él quiso ser igual a Dios, anhelaba la posición de Dios, pero no el carácter de Dios. Hoy hay muchas personas que cuando dibujan a Satanás, lo hacen allí con cuernos, lo hacen allí con una cola, con uñas grandes, ¿verdad? Ese es el diablo. El diablo no es así. Él fue perfecto. Y aunque el pecado ya deterioró su apariencia, él continúa teniendo la perfección. Claro, ya no es perfecto, porque él fue el originador de la rebeldía. Sin embargo, él fue creado perfecto y continúa manteniendo la belleza. No es aquella imagen que por allí nos han vendido de quién es Satanás.
Entonces aquí nosotros podemos decir cómo aparecieron estos demonios, porque un ángel perfecto se rebeló contra Dios. Ahora fíjate, un ser creado no puede ser igual al creador. Y aunque Dios le dio las oportunidades para que cambie y reasuma su lugar, Él no quiso. Que Dios nunca actúa, nunca hace un juicio de una manera repentina. Él da oportunidades. Y Él desperdició todas las oportunidades. Por eso hace que las personas hoy puedan desperdiciar todas las oportunidades que Dios les da. Él decidió enfrentar a Dios, reunió a muchos simpatizantes, Él colocó el espíritu de descontento, fue como una semilla que fue allí abriéndose entre todos los ángeles y declaró una guerra contra Dios. Y allí en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 hasta el versículo 9, encontramos cómo fue esta guerra en el cielo. Mira, Apocalipsis 12, 7. Dice así: después hubo una batalla en el cielo. Miguel, aquí tomando Jesús el título de general, el título de alguien que pelea. Y dice, y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. El dragón aquí representa a Satanás. Y no se hallaron ya para ellos lugar en el cielo. Fue lanzado el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué ángeles? Aquellas criaturas de Dios que también ahora formaron parte de esta rebelión. Y es por eso que hoy vemos tantas manifestaciones diabólicas, es que hoy vemos tanta mentira, porque hay miles de demonios también, que por causa de la rebelión fueron arrojados juntos con el iniciador de la rebelión, que es Satanás. Solo que esa rebelión fue trasladada a la tierra. Y nosotros sabemos cómo Satanás, él usa mucho algunas cosas desde el jardín del Edén para poder engañar a todo el mundo. Así como engañó seres perfectos en el cielo, hoy continúa engañando a seres humanos en la tierra. Y lo hace a través de la seducción, lo hace a través de la apariencia bonita. Él se disfrazó en la serpiente porque la serpiente no era el animal que hoy conocemos, era el animal más hermoso de la creación. Sedujo para poder llevar a la desobediencia contra Dios. Así como sedujo en el cielo a los ángeles, hoy seduce al ser humano para que tú te sigas rebelando contra Dios. Y Satanás no ha cambiado de estrategia. Él continúa seduciendo nuestros sentidos. Eva vio del fruto. Continúa colocando duda en el corazón y ofreciendo lo que nunca puede dar. Le dijo a Eva, seréis como dioses. Y miren la ruina en la cual todo el mundo cayó. Así también el pecado se trasladó aquí en la tierra. Entonces, el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice que nosotros aquí estamos viviendo en una guerra espiritual. Y en una guerra, aquel que está desarmado, aquel que no tiene protección, muere fácilmente. ¿Y qué significa muerte en esta guerra espiritual? Formar parte de Satanás, del ejército de Satanás. El hecho que formes parte del ejército de Satanás ya estás condenado a la muerte. Porque él no tiene nada que ofrecer. Placer momentáneo, diversión momentánea, eso es todo lo que ofrece. Pero nunca paz, nunca esperanza, nunca eternidad, nunca vida. Ahora, todos estamos en una guerra. Y él dice así, hermanos, vestíos de la armadura de Dios, porque Dios nos ha provisto de una armadura en esta batalla. Y me gusta lo que dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Y allí dice, vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si tú te das cuenta, aquí lo que está haciendo Pablo es mencionar una jerarquía diabólica o una organización diabólica por una razón. Recuerda que los ángeles no son seres omnipresentes. Entonces el diablo no puede estar en toda parte. Él está en toda parte a través de sus demonios, pero él mismo no puede estar en todas las partes porque él no es omnipresente. Ese es un atributo que le pertenece solo a Dios. Entonces Satanás está bien organizado. Y aquí, según el apóstol Pablo, la organización diabólica consta en lo siguiente. ¿Quiénes están allí? En primer lugar, los principados, los que gobiernan todo. Luego siguen
las potestades. Luego siguen los gobernadores de tinieblas, luego las huestes espirituales en todas las regiones. Está bien organizado para causar daño y maldad en todo el mundo. Entonces el apóstol Pablo dice, para ello tienes que vestirte de la armadura de Dios, tomar el yelmo de la salvación, tú puedes leer Romanos o Efesios capítulo 6 del 10 en adelante, el escudo de la fe, la espada de la palabra, los zapatos del evangelio. Tienes que tomar la coraza de justicia y tienes que orar en todo tiempo. No hay otra manera de poder resistir estas fuerzas demoníacas en este planeta. Eso es la manera como tenemos que enfrentarle. El apóstol Pedro ya nos decía, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo viene como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Él no es nuestro amigo, es nuestro peor enemigo. Satanás solamente busca gente para devorar. Devora tus sueños, devora tu vida, devora tu familia, devora la paz, devora tu sonrisa, devora tus proyectos, te devora la vida. Y es un asesino porque él te mata lentamente, acabando parte por parte de ti. Entonces este mundo se convirtió en el escenario de un grande conflicto entre Dios y Satanás. Y allí los ángeles entonces están actuando, ángeles y demonios. Y ahora te voy a explicar la obra de ellos. Este mundo se convirtió en una guerra cósmica entre el bien y el mal. Y hay un asunto que me llama mucho la atención. El libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9, mira lo que dice, 1 Corintios 4, 9. Dice, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Un creyente, un cristiano, está bajo ahora la mirada no solamente del mundo, sino también de los ángeles. Y este universo es el espectáculo o este mundo es el espectáculo del universo. ¿Qué cosa es lo que hacen los seres humanos y cómo actúan los demonios aquí y cómo el ser humano es seducido por ellos? Ahora, fíjate, el punto central de ese conflicto fue la cruz, donde Jesús ya lo derrotó. Satanás sabe que está vencido y que en breve será destruido. Entonces, todo sufrimiento que existe en este mundo, Dios no es el culpable. Tiene que verse y analizarse en el contexto de guerra. Porque estamos viviendo en un grande conflicto. Y en este conflicto Satanás maltrata a los hijos de Dios, trae calamidades para que el ser humano se vuelva en contra de su creador. Ahí está la respuesta para el dolor y el sufrimiento. ¿Cómo actúa Satanás y sus ángeles en el mundo? ¿Cuáles son sus armas? ¿Cuál es la estrategia que él usa? Y yo aquí he colocado 3 que considero las más relevantes en cuanto a su acción. En primer lugar, Satanás actúa con mentira, con trampa y seducción. Préstame atención. ¿Qué cosa es una trampa? Aparentemente es algo bueno para que caigas en ella. El diablo es mentiroso. Trae 5% o 90% de verdad y 10% de mentira. Mezcla la verdad con la mentira. Por eso es que hay muchos que abren la Biblia, leen la Biblia, pero creen también tradiciones. Y al mezclar tradiciones con Biblia, ya forman parte del enemigo de Dios. Porque no tener una clara visión de quién es Dios nos hace formar parte del otro lado. Ahora, presta atención, él usa mucho la mentira, la trampa y la seducción. Él seduce. Él es un seductor. Mezcla la verdad con la mentira, él falsifica siempre la verdad, haciéndole parecer, o a la mentira falsifica haciendo parecer verdad, cuando no lo es, y se puede transformar en un ángel de luz. Mira lo que dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Presta atención a ese texto. Dice así, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces tú puedes ver manifestaciones asombrosas. No te asombres con todo porque no todo viene de Dios. Incluso no todo milagro viene de Dios. No deposites tu fe en un milagro porque no todos los milagros vienen de Dios. Satanás hasta se puede transformar en un ángel de luz. ¿Puede hacer curaciones? Puede. ¿Puede hacer milagros? Puede. Si hasta se transforma en un ángel de luz. Muy bien. Ahora te voy a mostrar algunas acciones.
Y te voy a mostrar estas acciones para tener cuidado, para que nosotros no caigamos bajo las zarras del enemigo. Y presta atención, quiero que tomes allí lápiz y papel y puedas anotar algunos textos bíblicos porque por el tiempo no voy a poder leer todos ellos. En primer lugar, Satanás y sus demonios usan la fuerza, la intimidación y la persecución. Hay personas que se quieren entregar a Jesús y el diablo viene y los amenaza. Allí usa incluso a los padres. Si tú te entregas a Jesús, te amenazo con quedarte sin heredad. El diablo es un amenazador. Te amenazo con quedarte sin trabajo. Y las personas tiemblan ante la amenaza. El diablo lo que hace es usar la fuerza, la intimidación y la persecución. Número 2, ellos se disfrazan. Incluso toman la forma humana. El libro de 1 Samuel capítulo 28, quiero que tú puedas leerlo, eso allí con detenimiento. Un día el rey Saúl se fue a una pitonisa de Endor, a un espiritista, alguien que tenía contacto con el demonio. Y le dice, hazme aparecer a Samuel. Incluso Satanás tomó la forma de Samuel. No era Samuel, era el demonio tomando la forma humana. Hoy escucho a muchas personas diciendo, pastor, yo escuché la voz de fulano de tal. Pastor, yo me contacté, tuve una sesión espiritista. Yo vi a alguien que murió hace años, yo lo vi, nadie lo puede negar. Es verdad que tú lo puedes ver, pero ¿cómo sabes que es esa persona? Satanás toma la forma humana. Si pudo tomar la forma del profeta Samuel, ¿cómo no va a poder tomar la forma de cualquier otro ser humano? Otra cosa que es Satanás es que hace falsos milagros. Por eso ya te dije que tu fe no esté basada en un milagro, esté basada en la palabra de Dios. Otra cosa que es Satanás es que ciega la mente de los incrédulos para no discernir el error. Yo voy a leer este texto. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice así. El Dios de este siglo, es decir, refiriéndose a Satanás, dice, lo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio. Entonces, cuando una persona se enterquece, se revela, ve que Dios le está llamando, entonces él se enceguece. Esa ceguera es causada por Satanás. Mucho cuidado con aquello a lo cual llamas una rebeldía abierta. Ese es el trabajo del diablo hoy. Provoca catástrofes y enfermedades. Mira lo que dice el libro de Job, capítulo 2, versículo 7. Respuesta para asesinatos, violaciones, calamidades. Job 2:7. Dice así, salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la cabeza. ¿Obra de quién? De Satanás. ¿Y por qué lo hace? Porque quiere torcer la imagen de Dios. Quiere hacerte pensar que Dios es el culpable de todo. Entonces cuando tú dices, ¿dónde está Dios? Dios no existe. ¿Por qué yo me siento solo? ¿Dónde está Dios en el sufrimiento? Satanás aplaude y dice, ya está dudando de la existencia de Dios. Tú eres la imagen de Dios, provocando Él todas las calamidades. Crean duda de la existencia de Dios. Otra obra de Satanás, acusa a los creyentes de Dios. Mucho cuidado cuando estás acusando, puedes formar parte del ejército de Satanás. Cuando tú acusas a alguien con el dedo por un pecado que está cometiendo, esa es la obra del diablo. Jesús nos enseñó cómo corregir los errores. Con la verdad, con amor, en secreto, con la palabra, con oración. No acusando. Zacarías capítulo 3 dice que Satanás acusó al sumo sacerdote, a un líder, y le dice, este no merece nada. Satanás acusa siempre a los hijos de Dios. Satanás no es omnipresente, por eso es que él no está en todo lugar. Y él manda a sus demonios para que pueda actuar. Él puede seducir a las personas, pero jamás te podrá obligar, porque tú tienes libertad para decidir. Satanás, cuando toma posesión del ser humano, realmente lo esclaviza, lo amarra ante el cigarrillo, ante la droga, ante la pornografía, ante aquellas cosas que él ofrece. Cuando caes en su trampa, te amarra, te esclaviza. Eso es lo que hoy se llama una adicción. Pero en el poder de Dios todo es posible salir, porque Dios tiene mayor poder. Cuando toma posesión de la mente y el cuerpo de quienes le permiten, Satanás puede tomar una posesión y hay muchas personas que tienen posesión demoníaca. ¿Y cómo se distingue una posesión demoníaca? Una persona que es poseída por Satanás tiene una fuerza sobrenatural. La voz que habla no es su voz, es la voz de alguien que está tomando posesión.
puede levantar cosas y objetos con una fuerza sobrenatural y en fin. Eso es una posesión demoníaca. Recordemos que Jesús cuando estuvo en esta tierra a varios los libró del demonio. En el libro de Marcos capítulo 5 habla de un endemoniado gadareno que vivía allá en el cementerio. Pero Dios tiene mayor poder. El diablo, cuando nosotros entramos a su terreno, es darle la victoria. Hay unas personas que dicen, bueno, yo voy a entrar en ese terreno peligroso, pero no me voy a dejar vencer. No entres en terreno de Satanás. No entres. Cuando la Biblia dice no, es no. No te acerques al árbol porque allí Satanás te va a tentar y vas a caer. No juegues con el peligro. Satanás y sus demonios impiden que una persona se entregue a Jesús. Incluso usa personas para desanimarte. Eso es lo que ocurre hoy. Satanás tiene trabajo de ofrecer diversión o llenar de actividades para que los seres humanos se separen de Dios. El diablo incluso puede estar contento de que tú vayas a una iglesia, que tú seas un religioso por fuera, pero por dentro no tengas un relacionamiento con Dios. A algunos les llena de diversión para que no conozcan de Dios y a otros les llevan de tanto trabajo para que descuiden la oración y el estudio de la Biblia. Satanás usa todo esto. Además usa como arma el desánimo y la duda. Estás desanimado, estás con dudas en el corazón. Son semillas que Satanás coloca. Sin embargo, ellos tienen un punto débil. Ellos no soportan ver a un cristiano de rodillas. Ellos tiemblan. El ejército de Satanás tiembla cuando ve una persona de rodillas delante de la presencia de Dios. No delante de una imagen, no delante de un santo, no delante de un hombre, delante de Dios. ¿Estás entendiendo? Satanás no tiene todo el poder a menos que nosotros lo podamos ceder. ¿Qué debemos hacer? Primero, tienes que saber que Satanás conoce tus debilidades y él va directo al punto donde eres vulnerable. Si tú ya caíste una vez, pierdes fuerza para ceder la próxima vez. Por eso, no cedas. Toda adicción, todo problema comienza con una mentira, una sola vez. ¿Escuchaste esa mentira diabólica? Una sola vez. Un poquito, solo un poquito. Así se comienza. Una sola vez. Y eso estás dando lugar para que Satanás te pueda esclavizar. Por eso no cedas. Y si ya cediste, Dios te puede libertar. Aférrate a Cristo. Número 2, reconoce que Él es más fuerte que tú, pero nunca es más fuerte que Dios. Por eso confía más en Dios. Intentarás separarte de Dios para vencerte. Por eso no te separes de Dios. No te apartes de Dios por cualquier cosa. Separa las cosas que te separan de Dios. Pero aférrate a Cristo. Tu vida cuando esté en las manos de Dios, Él no puede hacer nada. Enfrenta al enemigo y él huirá. El libro de Santiago 4:7 dice resistid. ¿Mas cómo se resiste? Aferrándose a Cristo. No des oportunidad al diablo y mantente firme en la tentación y va a pasar. Otra cosa, usa la Biblia y la oración. Sigue el ejemplo de Jesús. ¿Cómo es que Jesús venció a Satanás en el desierto? Escrito está, porque la palabra de Dios estaba en su mente, porque él meditaba y él oraba. Y esas son las armas poderosas que hoy nosotros tenemos para vencer a Satanás. Y recuerda que él está condenado a la derrota. Apocalipsis 20:10 dice que él finalmente será destruido. Él y todos sus ángeles ya están vencidos y en breve serán destruidos. Tú no puedes formar parte de su ejército. Y cuando Satanás recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro, porque Dios ya te perdonó. Acércate a Cristo y Satanás no tendrá más poder. ¿Sabes cuándo Satanás tiene ventaja sobre el ser humano? Cuando te separas de Cristo. Por eso es que la única cosa que Satanás tiene que hacer en la vida es separarte de Cristo. Cuando te separa de Cristo, allí tú puedes convertirte hasta en su juguete. Yo voy a hablar para ti. Probablemente caíste en una adicción. Estás amarrado, no puedes salir. Dices, yo estoy perdido. No lo estás. Mira a Jesús, Dios tiene mayor poder. Estoy hablando para ti que ya conoces sobre la palabra de Dios, pero todavía no estás decidiendo. ¿Por qué? Porque hay dudas, ya sabes de dónde viene la duda. ¿Por qué estás postergando? Porque el jefe me dijo, porque mis padres me dicen, porque los vecinos me dicen, porque los amigos me dicen. Ya sabes que Satanás usa como instrumentos a seres humanos. Y estoy hablando para alguien que está muy herido. Herido y se alejó de Dios porque alguien le hirió, alguien le ofendió, alguien le acusó. En lugar de ayudarle, le hundió.
quiero que mires a esa persona como un instrumento del diablo, porque el único que hace eso es Satanás. Entonces levántate, vuelve a Dios. No te separes de Dios por cualquier cosa, por cualquier persona. Satanás está vencido. Tú no puedes entrar en su lugar. Él no puede obligarte a menos que tú le permitas. No cedas. Y si ya has cedido, levántate en el nombre de Dios. Aférrate a Cristo. Él ya está vencido. ¿Y sabes cuál es el final que le queda a Satanás y todos sus ángeles? Mira lo que dice el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 1. Dice así: viene un día ardiente como un horno. Los soberbios y los que hacen maldad serán como estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. ¿Sabes cuál es su final? Un día todo acabará. ¿Y quiénes estarán allí? ¿O quiénes serán destruidos para siempre? Será Satanás y sus ángeles. Quiero que sepas algo. El fuego de la destrucción no fue creado para el ser humano. Fue creado para el diablo y sus ángeles por su rebeldía abierta. Pero si alguien quiere unir su destino a Satanás, es por propia elección. Dios hoy te da la oportunidad de ser libre. Hoy Dios te da la oportunidad de caminar con Él. Vamos a orar. Querido Dios, colocamos nuestra vida en tus manos. Danos un nuevo corazón, corazón puro. No queremos un cambio superficial, queremos un cambio real. No queremos un maquillaje externo, queremos una transformación interna. Por eso aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y queremos ser vencedores en Él. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.